En esta ocasión vamos a analizar a la empresa Engie. Se creó en el año 1981. Tiene como giro la generación de energía eléctrica. El grupo controlador es el grupo Engie con el 60% de las acciones. Y la última fecha de aumento de capital fue en el año 1998. Los dividendos podemos apreciar cómo han sido bastante volátiles. En el año 2019 crecieron un poco, pero ya a partir desde el año 2020 y en el año 2021 se mantuvieron en los mismos niveles que en el año 2018. Y en los años 2022, 23 y 24 no repartieron dividendos, ya que reportaron pérdidas en los años 2022 y 2023, y el dividendo del año 2024 lo repartieron en el año 2025, como pueden ver, que fue un monto bastante similar que el que obtuvieron en el año 2020. Ya vamos a ver más adelante por qué cayeron los dividendos al punto de no repartir en estos 3 años. La política de dividendos también fue bastante volátil, de la misma manera que los repartos de dividendos. Obviamente, en los años 2022 y 2023 fue de un 0%. Entre los años 2019 y 2021 habían repartido entre un 70 y un 90% de las utilidades como dividendos, pero ya actualmente en el año 2024, supongo que por precaución, pues repartieron solamente un 30%, pero podían haber repartido mucho más. Y los dividendos los suelen repartir al menos una vez en el año, en el mes de mayo, cuando reportan utilidades. El patrimonio podemos apreciar cómo se ha encontrado con cierta volatilidad, creciendo desde el año 2018 hasta el año 2020 y disminuyendo desde el año 2021 hasta el año 2023. Y ya a partir desde el año 2024 se recuperó un poco. Los ingresos podemos apreciar cómo han ido aumentando desde el año 2017 hasta el año 2023, pero en el año 2024 retrocedieron un poco, pero en comparación con el año 2023, ya que aún así fue un monto superior que entre los años 2017 y 2022. Ahora, en relación con la utilidad, podemos apreciar cómo en los años 2022 y 2023 esta fue bastante negativa, y esto fue producto de que tuvieron que cerrar centrales de carbón, y estas se contabilizaron como pérdidas por deterioro, esto es, en el estado de resultados, se contabilizaron como otros gastos, lo que terminó afectando bastante negativamente en estos 2 años, pero ya a partir desde el año 2024 tuvieron un resultado bastante positivo y bastante mucho más alto que en relación con la utilidad que obtuvieron entre los años 2017 y 2021. El margen neto podemos apreciar por lo mismo como entre los años 2022 y 2023 fue prácticamente de un 20% negativo, y ya a partir desde el año 2024 fue de un 12%, el mismo margen neto que obtuvieron en el año 2020, sus márgenes netos más altos históricamente. Ahora, ya hablando sobre el estado de flujo de efectivo, podemos ver cómo los cobros por ventas han ido aumentando desde el año 2017 hasta el año 2024. También el flujo de operación ha ido aumentando, aunque con cierta volatilidad, sobre todo entre los años 2020 y 2022, y sobre todo en el año 2022, que fue negativo. El flujo de caja libre podemos apreciar cómo ha sido negativo en los últimos 4 años, y de los últimos 8 años, en 5 ha sido negativo, pero sobre todo en el año 2022, en donde fue bastante negativo, y esto fue producto de que han tenido que invertir bastante en activos fijos, esto ya que están haciendo una transición a energía eólica y también a energía solar, afectando bastante su generación de caja. Podemos ver cómo ha ido disminuyendo la capacidad que tienen de cubrir los pasivos con los activos, aunque en los últimos 2 años, 2023 y 2024, aún así se siguió encontrando en 1.5 veces. Pero la capacidad que tienen de cubrir los pasivos a corto plazo con los activos a corto plazo ha ido aumentando y ya se encuentra en 1.66 veces en el año 2024, lo que es un ratio financiero bastante positivo. Y solamente son capaces de cubrir el 35% del total pasivos con los activos corrientes, pero esto se entiende de que la mayor parte de los activos de Engie son activos fijos y por lo tanto se encuentran en el activo no corriente. Y solamente el 20% de los pasivos se encuentran a corto plazo. Este es un muy buen ratio financiero, ya que significa que la mayor parte de los pasivos se encuentra en el largo plazo, al menos un 80%. Y la deuda financiera, esto es los créditos, son el 80% del total pasivos prácticamente en el año 2024. El promedio de los dividendos de los últimos 8 años es de 30 pesos, por lo tanto, si quisiésemos obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 7,5%, la acción debería valer 403 pesos, un 10% de dividend yield 302 pesos y un 12,5% de dividend yield 242 pesos. Actualmente el precio de la acción se encuentra en 1.350 pesos, con una rentabilidad por dividendo anual de un 2,2%. El precio de la acción podemos ver cómo fue disminuyendo a finales del año 2019 hasta mediados del año 2022, y desde entonces se ha encontrado con una racha alcista en donde prácticamente recuperó toda la caída del precio que había sufrido desde el año 2019 hasta el año 2022. Actualmente, en el tercer trimestre del año 2025 han obtenido unos resultados bastante similares que aquellos que obtuvieron en el año 2024, en donde obtuvieron un margen neto de un 12%, y a pesar de seguir manteniendo un flujo de caja libre negativo, pues el flujo de operación
fue un poco superior que aquel que obtuvieron en el año 2024. Por lo tanto, los resultados del año 2025 pues son bastante buenos en consideración con los resultados que obtuvieron anteriormente. Y por lo tanto, la conclusión que obtendríamos sería de que los resultados de Engine de aquí en adelante van a ser bastante similares que aquellos que obtuvieron en el año 2024. Por lo tanto, tal vez la mejor alternativa sería, para valorizarla correctamente, no considerar esos 3 años en donde no repartieron dividendos. Y si es que hacen eso, la rentabilidad por dividendo anual estaría entre un 3,5 y un 4%. Y por lo tanto, el promedio de los dividendos de los últimos años sería un poco mayor. Y por lo tanto, la rentabilidad por dividendo anual actual a este precio aumentaría un poco, pero aún así seguiría siendo pues bastante baja. Así que van a tener que tener en consideración que Engie de aquí en adelante pues podría y debería mantener un margen neto de al menos un 10%, una generación de caja, esperemos que un flujo de caja libre pues positivo en el año 2026 al menos. No creo que en el presente año, en 2025, vayan a obtener un flujo de caja libre positivo, pero sí tal vez desde el año 2026, aunque pues habría que ver, ya que todo esto depende de cuánto van a terminar invirtiendo en activo fijo el flujo de operación, que actualmente pues en el presente año 2025 hasta el tercer trimestre pues fue bastante alto, y el flujo de caja libre es negativo ya que tienen que invertir demasiado en activo fijo. Así que de eso dependería de generación de caja, pero aún así podemos ver cómo el negocio por lo menos ya está estable y actualmente se encuentra invirtiendo en energía eólica y energía solar, y pues al parecer los resultados pues se han mantenido positivos, con un margen neto pues prácticamente de un 10%, que es el margen neto que suelen mantener las empresas del sector eléctrico. Así que es una empresa recomendable, no a estos precios, aunque tampoco tan recomendable, pero de todas formas sigue siendo una buena empresa. Así que ese fue mi análisis financiero de Engie. Hasta la próxima.